En Agroradio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura, con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar. Níjar es la tierra de la agricultura sostenible, con una producción respetuosa con el medio ambiente, donde agricultores y empresas apuestan por una agricultura biológica. Níjar, creciendo en un futuro de vanguardia para el sector agrícola de Almería. Ayuntamiento de Níjar. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas, saludos si te acabas de incorporar. Vamos ahora a dedicarle un espacio a Níjar. Hoy hablamos con Rodolfo Caparrós, geógrafo y urbanista, que nos va a contar muchísimos detalles de la geografía y la historia agrícola de la comarca de Níjar. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cuándo empezó la agricultura y cómo ha cambiado en la comarca de Níjar? El campo de Níjar y el entorno de la ciudad de Almería, la zona del Bajo Andarás, son los dos sitios de agricultura intensiva que tienen una raíz histórica más profunda, mientras que hay otros muchos sitios que fue en colonización, que transformó unos sitios que estaban incultos en zonas de alta productividad. Tanto en el Bajo Andarás como en el campo de Níjar, la tradición agraria de regadío es milenaria, se remonta a la Baja Edad Media. Entonces, eso es un matiz interesante, puesto que la cultura campesina, que viene de esa continuidad histórica, se adapta a las nuevas prácticas agrícolas, pero sigue teniendo un entramado de vínculos culturales, familiares y de memoria compartida, que hace que tenga algunos matices especiales a ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aparte de los antecedentes prehistóricos, que estos son muy interesantes pero bastante anecdóticos, en el campo de Níjar el regadío, la organización territorial en torno al regadío empieza en el siglo IX y X, y se centra en las huertas que están asociadas a los manantiales de Huebro y de Níjar. Es decir, son huertas de montaña o de pie de monte en las estribaciones de Sierra de la Milla. Lo que ahora se conoce como campo de Níjar, que es la zona donde está donde se ha extendido la agricultura contemporánea, era una zona que tenía un aprovechamiento agrario muy limitado. Eran secanos y sobre todo pastizales. Entonces era un escenario más de ganadería transhumante, sobre todo, mucho más que de agricultura. La incorporación de esa pieza central del municipio, donde ahora están los núcleos de colonización, Campo Hermoso, San Isidro, Pueblo Blanco, Atochara y demás, empezó a plantearse una colonización agrícola en serio a mediados del siglo XIX, en relación con la construcción del embalse de Isabel II. Ese embalse, que está en la Serrada de los Tristanes, lo que pretendía era captar el agua de la escorrentía de Sierra de la Milla para poner en regadío toda esta zona del campo de Níjar, del llano, que es donde ahora está el núcleo duro de la actividad agrícola del municipio. Sin embargo, aquel proyecto fracasó. El embalse tenía ciertos problemas de diseño, se colmató de sedimento y nunca llegó a prestar servicio, de manera que ese proyecto de colonización del siglo XIX tuvo que esperar prácticamente un siglo hasta que llegó el Instituto Nacional de Colonización y empezó a movilizar recursos subterráneos. Ya no eran recursos superficiales regulados, y con nuevas técnicas de sondeo profundo y demás pudieron movilizar los recursos de los acuíferos del subsuelo del campo de Níjar, ¿no? Uh-huh. Entonces Rodolfo, ahí es donde empieza. Sí, ¿hay vestigios, restos de esa agricultura de la Edad Media que antes mencionado? Por supuesto. Toda la vega de Huebro y toda la vega de Níjar siguen teniendo la misma estructura que en la Edad Media, los mismos sistemas de riego, la misma acequia, todavía las costumbres del control horario de las tandas sigue manteniendo la estructura jurídica que se estableció en la Edad Media, y bueno, los sistemas hídricos se pueden reconocer perfectamente. ¿Y están en desuso, imagino, o no? Bueno, están en infrauso. Digamos que esa agricultura ya no es la base de la subsistencia de la zona. Sin embargo, sigue funcionando las tandas, siguen dando riego. Ya el tipo de cultivo ya no es el de huerta, el intensivo, sino que es un cultivo más de menos horas de trabajo, es más cientista. Pero
importante es que la estándar de la euro siguen funcionando exactamente igual que la de media. A lo largo de la historia de Níjar, ¿qué se ha ido sembrando? Porque claro, ahora con el tema de la agricultura intensiva están los invernaderos con muchísimos tomates, pepinos quizás, pimientos, pero esto no siempre ha sido así, ¿o me equivoco? Bueno, hay una cierta tradición de cultivo de huerta, que es la tradición del regadío de hortalizas, que se puede considerar que es una constante histórica. Eso se ha producido siempre. Lo que ha cambiado es el espacio donde se produce y las técnicas de gestión, por supuesto, las técnicas de manejo. Pero la agricultura de huerta, basada en hortalizas, es el origen de estos cultivos medievales. Convivir con frutal, eso sí es cierto. Los frutales ahora en la zona de invernadero no son nada frecuentes, ¿no? Pero en aquella época había mucho cultivo de cera para los gusanos de seda, porque había una industria textil basada en la seda de exportación en el entorno de la ciudad de Almería muy potente. Y bueno, porque los frutales pues eran un buen complemento de la dieta de la época, ¿no? Aparte de estos enclaves de huerta, el resto del cultivo era un cultivo de cereal para las subsistencias básicas y cultivos forrajeros para el ganado. Era imprescindible en el proyecto de explotación que existía, ¿no? El ganado prestaba distintos servicios, no solo de suministro alimentario, sino de fuerza de trabajo, y era una parte importante de todo este sistema. Y bueno, digamos, toda la historia agrícola en Almería es una historia del espacio regable y de su ampliación y de su gestión, ¿no? Entonces, bueno, lo característico de Níjar es unos orígenes muy antiguos, aunque estaban muy limitados a los sitios donde había manantiales naturales, porque no había procedimientos tecnológicos para forzar la extracción de agua hasta tiempos muy recientes, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, que es cuando empieza la colonización del Instituto Nacional de Colonización. Antes había habido un par de intentos interesantes, uno de una compañía eléctrica que se llamaba Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín, que invirtió mucho en electrificación de pozos y pequeños sondeos en el campo de Níjar, pero no llegaron a producir una revolución como la que produjo el Instituto Nacional de Colonización a finales de los 50, a principios de los 60. Y a partir de entonces, pues toda la evolución ha seguido por la misma que ha seguido todo el modelo agrícola en pie, incorporando innovación, primero en arenado, luego invernadero, luego lucha integrada, control, orientación a la producción ecológica, en fin, ya son cosas conocidas y bastante más generales en el resto de la provincia también. Rodolfo, muchísimas gracias por contarnos la historia de Níjar y su agricultura. Pues nada, un placer. Estoy a vuestra disposición siempre. Gracias. Bueno, esto ha sido Níjar Agrícola, contando la historia de la agricultura en la comarca de Níjar, de cómo surgió la agricultura en Níjar, su regadío, todo lo que se sembró, incluso los restos de la Edad Media que aún perviven, que aún existe en la comarca de Níjar. Yo soy Miguel Ángel Santiago y os dejo ahora con la programación musical de Agroradio. Un saludo. En Agroradio, Níjar Agrícola, espacio para hablar de agricultura, con empresas y agricultores de Níjar, espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar. Níjar es la tierra de la agricultura sostenible, con una producción respetuosa con el medio ambiente, donde agricultores y empresas apuestan por una agricultura biológica. Níjar, creciendo en un futuro de vanguardia para el sector agrícola de Almería. Ayuntamiento de Níjar.